Marcos nunca imaginó que su vida, que alguna vez consideró estable y llena de propósito, se derrumbaría de una forma tan silenciosa y devastadora. Durante años, había construido lo que para muchos representaba el sueño: un buen trabajo, una familia a la que amaba profundamente y un hogar donde no faltaban las risas ni los planes para el futuro. Se levantaba cada mañana con metas claras, convencido de que el esfuerzo constante era suficiente para sostenerlo todo. Pero la vida, con su manera impredecible de cambiarlo todo en un instante, comenzó a mostrarle una realidad completamente distinta. Primero fue clave el trabajo. Una reestructuración inesperada en la empresa lo dejó fuera, sin previo aviso, sin preparación emocional y con una sensación de vacío que no lograba explicar. Al principio pensó que sería temporal, que algo mejor llegaría pronto, pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Las cuentas comenzaron a acumularse, las llamadas de cobro se volvieron constantes y la presión empezó a filtrarse en cada rincón de su vida. Lo que antes era tranquilidad en su hogar se convirtió en tensión. Las conversaciones con su familia dejaron de ser cálidas para transformarse en discusiones llenas de frustración, miedo e incertidumbre. Marcos veía en los ojos de sus seres queridos una mezcla de decepción y angustia que lo desgarraba por dentro. Intentó mantenerse fuerte, pero poco a poco la situación se volvió insostenible, hasta que un día, en medio de una discusión más intensa que las demás, su familia decidió marcharse. Ese momento quedó grabado en su memoria como una herida profunda, un antes y un después que lo dejó completamente solo. Como si la pérdida del trabajo y de su familia no fuera suficiente, la vida le presentó un nuevo golpe, uno que terminó de derrumbar lo poco que quedaba en pie. Un diagnóstico médico que cambió por completo su percepción de sí mismo y del futuro. No era solo una enfermedad física, también afectaba su estabilidad emocional, llevándolo a experimentar ansiedad, miedo constante y una sensación de desesperanza que parecía no tener fin. Las noches se volvieron su peor enemigo. Sentado en la penumbra de un pequeño apartamento que apenas podía costear, rodeado de silencio y de pensamientos que no le daban tregua, Marcos se enfrentaba a una pregunta que cada vez sonaba más fuerte en su mente. ¿Para qué seguir? Había perdido su trabajo, su familia, su estabilidad económica y ahora también su salud. Sentía que todo lo que había construido se había desmoronado sin dejar nada a lo que aferrarse. En más de una ocasión, pensó en rendirse, en abandonar la lucha, convencido de que ya no había salida. Pero fue en uno de esos momentos oscuros, cuando el peso de la vida parecía insoportable, que algo dentro de él lo llevó a hacer algo que no hacía desde hacía muchos años. Sin saber exactamente por qué, sin tener un discurso preparado ni palabras elaboradas, simplemente habló con Dios. No fue una oración perfecta ni estructurada. Fue un grito desde lo más profundo de su alma, una súplica cargada de dolor, cansancio y sinceridad. Dios, si de verdad estás ahí, ayúdame, porque yo ya no puedo más, dijo con la voz quebrada. No hubo una respuesta inmediata. No hubo señales extraordinarias, ni eventos sobrenaturales evidentes. Pero en ese instante algo comenzó a cambiar dentro de él. Una paz suave, casi imperceptible al principio, empezó a llenar ese vacío que lo había acompañado durante tanto tiempo. No solucionó sus problemas de inmediato, pero le dio algo que había perdido por completo: esperanza. A partir de ese momento, Marcos decidió aferrarse a esa sensación, a esa pequeña chispa que había encendido algo nuevo en su interior. Comenzó a acercarse nuevamente a Dios, a hablar con Él cada día, a buscar respuestas en la fe. Entendió que la fe no era una solución mágica que eliminaría todos sus problemas de un día para otro, sino un sostén, una fuente de fortaleza para atravesarlos.
también comprendió algo que cambiaría su forma de ver la vida: que Dios no estaba separado de los procesos humanos, que podía obrar a través de los médicos, de los tratamientos, de las oportunidades y de cada paso que diera en su recuperación. Así, sin abandonar su tratamiento médico, empezó a integrar su fe en cada aspecto de su vida. Cuando la ansiedad regresaba, oraba. Cuando el miedo lo paralizaba, recordaba que no estaba solo. Cuando sentía que no podía más, encontraba fuerzas en esa conexión espiritual que había redescubierto. El camino no fue fácil ni rápido. Hubo recaídas, momentos de duda, días en los que parecía que nada estaba cambiando. Pero poco a poco, con una constancia que él mismo desconocía que tenía, comenzó a levantarse. Empezó con trabajos pequeños, oportunidades que antes quizás habría despreciado, pero que ahora veía como puertas abiertas. Aprendió a valorar cada avance, por mínimo que pareciera. Su salud, con el tiempo y el tratamiento adecuado, empezó a mejorar. Su mente encontró mayor estabilidad. Su corazón, que antes estaba lleno de dolor, comenzó a llenarse de propósito. Marcos empezó a entender que todo lo que había vivido, incluso el sufrimiento, tenía un sentido más profundo. No era el final de su historia, sino el inicio de una transformación. Con el paso de los años, esa transformación se hizo evidente. Marcos no solo logró recuperarse, sino que logró construir una nueva vida. Una vida que jamás habría imaginado en medio de su peor momento. Con esfuerzo, disciplina y una fe que ahora era el centro de su existencia, comenzó a emprender. Lo que inició como una pequeña idea, se convirtió en un negocio sólido. Aprendió de cada error, de cada caída, y utilizó esas experiencias como herramientas para crecer. Su situación económica mejoró, superando incluso lo que alguna vez tuvo. Se convirtió en una persona exitosa y adinerada, pero esta vez con una perspectiva completamente diferente. Ya no veía el dinero como un fin, sino como un recurso. Ya no basaba su identidad en lo material, sino en lo espiritual. Con el tiempo también sanaron otras áreas de su vida. Las relaciones que había perdido comenzaron a restaurarse de formas inesperadas. Aprendió a amar de una manera más profunda, más consciente, más genuina. Entendió el valor del perdón, de la humildad y de la gratitud. Cada día, al despertar, recordaba de dónde había salido. Recordaba esos momentos oscuros en los que pensó que todo había terminado. Y en lugar de sentir resentimiento, sentía agradecimiento. Agradecía por el proceso, por el dolor, por las lecciones, por las oportunidades y sobre todo, por haber encontrado a Dios en medio de la pérdida. Hoy, Marcos es un hombre que muchos podrían admirar por su éxito material, pero lo que realmente define su vida es su testimonio. Es consciente de que todo lo que tiene no es producto únicamente de su esfuerzo, sino también de la gracia y la guía divina que encontró en su momento más oscuro. Cada logro, cada avance, cada bendición, la reconoce como un regalo. Y en cada oración, en cada momento de silencio, eleva su gratitud a Dios y a Jesús, reconociendo que fue en el instante en que lo perdió todo, cuando realmente encontró lo único que nunca falla. Su historia no es solo una historia de éxito, sino una historia de redención, de transformación y de fe. Una prueba viva de que incluso en los momentos más difíciles, cuando todo parece perdido, puede comenzar algo extraordinario si el corazón se abre a creer. Gloria a Dios. Amén.